The Last Voyage of the Demeter, también conocida como Drácula Mar de Sangre, es una película estrenada el mes pasado en la que seguimos una nueva historia sobre el personaje clásico de Bram Stoker, quien en vez de atacar gente en las oscuras calles de la ciudad, como las películas de vampiros nos tienen acostumbrados, va a llevar a cabo una carnicería a bordo de un barco llamado Demeter. Como se puede ver en el propio póster y en el tráiler, lo más llamativo de la peli era la versión de Drácula tan diferente que íbamos a poder ver. Sin embargo, el producto final que ha llegado a los cines ha decepcionado a muchísimos espectadores. ¿Qué salió mal? En este video vamos a tratar de averiguarlo haciendo un repaso general por su trama, su atmósfera, el nuevo Drácula y la sensación que nos deja este film. Cuidado con los spoilers y sin decir más, empecemos. La película está basada en el capítulo 7 de la novela original de Bram Stoker, que consta de apenas 10 páginas en las que se relata cómo un barco prácticamente abandonado fue encontrado en las costas de Whitby, Inglaterra. Se nos dice que solo hallaron un perro abierto en canal y al capitán muerto y atado al timón con un diario a bordo, en el cual se relatan los extraños sucesos que tuvieron lugar desde el 6 de julio hasta el 6 de agosto. Lo que ha hecho Mar de Sangre es convertir estas 10 páginas en una historia de 2 horas de duración, tomando todos los detalles posibles del capítulo y mezclándolos con otras ideas. En la película seguimos el viaje de principio a fin, viendo cómo empiezan a pasar cosas muy raras en el barco en lo que parece ser de un día para el otro, ya que incluso antes de zarpar, algunas personas en el puerto les advirtieron que la señal del dragón era mal augurio. Claro que esto no les impidió transportar el cargamento. Sin embargo, al poco tiempo de zarpar, encontraron a una mujer con una infección en la sangre a quien tomaron por un polizón. Nuestro médico, Clemens, logró curarla mediante transfusiones constantes, pero cuando ella se recuperó les dijo que alguien estaba ahí con ellos, ya que ella provenía de la tierra de la criatura y había sido traída por él como fuente de alimento. En medio de todo esto nos muestran un poco sobre los distintos miembros de la tripulación, quienes van a ir desapareciendo uno por uno a medida que Drácula los vaya cazando. Las cosas raras empiezan cuando todo el ganado que llevaban a bordo es atacado de manera brutal junto al perro del nieto del capitán, y como era de esperarse, van escalando hasta que los hombres empiezan a ser cazados. En determinado momento vemos que uno de ellos, Olgaren, sufre un ataque pero curiosamente sigue vivo. Sin embargo, la tripulación no tarda mucho en darse cuenta de que ya no es consciente de sí mismo, sino que está como poseído y busca atacar a sus compañeros. Cuando lo tienen retenido como medida preventiva, terminan de convencerse de que el mal yace entre ellos al verlo quemarse vivo como consecuencia de entrar en contacto con el sol. Algo similar le pasa a Toby, el nieto del capitán, y cuando todos están a punto de perder lo que les queda de cordura, toman la decisión de hacer un plan para hundir el Demeter con el vampiro adentro y escaparse en los botes. Obviamente su plan sale mal y todos mueren a excepción de Clemens y la chica, quien cuando están cerca de la costa de Whitby le revela que no falta mucho para que se transforme y decide sacrificarse en el sol. A pesar de los intentos de los protas por matar a Drácula, podemos ver que la película termina con Clemens buscando al bicho por las calles de Londres con el fin de descubrir la verdad sobre su existencia y sus motivos, y con el mismísimo vampiro mirándolo desde lejos en el bar como si lo estuviera desafiando a un enfrentamiento. Sobre esto no he leído absolutamente nada, pero creo que es bastante obvio que la intención es hacer una secuela, o al menos dejar un final abierto para poder conectar una segunda entrega si se dieran las condiciones. Algo importante a tener en cuenta es que Mar de Sangre dura alrededor de 2 horas que desde el principio se hacen muy largas. Cuando la película recién está empezando nos va dando una pequeña introducción a la nave, así como también a los distintos miembros de la tripulación y a ciertos detalles de su personalidad, como por ejemplo las creencias religiosas del cocinero, las habilidades del médico Clemens o los deseos del capitán con respecto a su barco. Si bien esto sirve para ponernos un poco en contexto, a medida que avanzamos en la historia ninguna de estas personas se vuelve más interesante, pero incluso si lo hicieran, el espectador ya sabe que la gran mayoría, por no decir todos, van a terminar muertos. Al tratarse de una cinta en la que vamos a ver una verdadera cacería, creo que el suspenso y los momentos tensos están bien ubicados y distribuidos a lo largo de las 2 horas, mostrándonos alguna que otra escena en la que realmente te preocupa lo que pueda pasarle a los protagonistas. Sin embargo, Mar de Sangre cuenta con algo que a mi parecer le juega más en contra que a favor, y para quienes ya la
hayan visto sabrán que estoy hablando de los jumpscares. Al igual que el suspenso, los sustos también están bien distribuidos, pero en lugar de sentirse espontáneos, no están tan bien logrados. Casi todos caen sobre Drácula, acompañando su rostro, extremidades o cuerpo completo, con música fuerte y con la intención de asustar al espectador. En lo personal, he tenido la suerte de no tragarme ninguno de estos jumpscares, y tengo que aclarar que no se debe a que yo no me asuste fácil, sino que al ser tan predecibles, clichés y simples, los estás esperando. Así que cuando el bicho te salta a la cara, no te sorprende en absoluto. Y ya que mencioné este bicho, vamos a detenernos a hablar un poco de él. Según lo que estuve leyendo sobre las intenciones detrás de la peli, esta versión de Drácula quería alejarse lo más posible de la que todos conocemos y nos suena cada vez que alguien menciona su nombre. Quería que nos olvidáramos de este rostro y de este cuerpo prácticamente humano, adornado con ropa elegante. Lo que buscaba Mar de Sangre era llevarnos al estado más primitivo de Drácula y mostrarlo como lo que en realidad es, un demonio horrible y demacrado que destroza sus víctimas para poder alimentarse ferozmente de su sangre. La verdad es que visto de este modo, la idea no suena para nada mal e incluso llama bastante la atención, pero el problema es que cuando estamos viendo la película y tenemos nuestros primeros encuentros con el bicho, nos damos cuenta de que la ejecución de esta idea no es muy satisfactoria que digamos. Honestamente, no sé si se basaron un poco en Jeepers Creepers, pero cuando lo enfocan más de cerca, me resulta imposible no ver el parecido. Este Drácula no impone presencia ni miedo. Su apariencia puede confundirse con cualquier demonio genérico de películas de terror random, y lo único medianamente llamativo de su diseño son las alas, un elemento que para nuestra mala suerte solo vamos a poder ver un par de veces durante el tramo final de la película. En su cuerpo tampoco tenemos algún detalle que capte nuestra atención o que le dé más personalidad y caracterización a esta versión en particular, de no ser por las alas que mencioné antes. A pesar de ser una bestia que caza humanos para beber su sangre, con la capacidad de escabullirse por todos los rincones del barco, prever los movimientos de la tripulación e incluso volar, lo cierto es que lo he sentido bastante vulnerable. Y si nos ponemos a pensar en eso, es bastante curioso, porque la atmósfera funciona de tal modo que los seres humanos sean los vulnerables, no el vampiro milenario. El barco es bastante amplio y en más de una ocasión pudimos ver varias cabinas en su interior, ya que al principio de la película el amigo Toby le hizo un tour a Clemens y naturalmente a nosotros también. Yo no soy muy fan de las pelis que tienen que ver con el agua porque, siendo sincero, me dan un poco de miedo, pero toda la ambientación del barco es algo que me ha gustado mucho y me resultó agradable de ver. Tenemos algunas escenas en las que el diseño de la nave cobra mucha importancia y juega un papel crucial en el desarrollo de la historia, como por ejemplo cuando Drácula muerde a Toby, ya que primero vemos a Olgaren perseguirlo por un lugar muy estrecho y después él mismo se encierra en el camarote del capitán, donde no solo podemos ver a Olgaren reventándose la cabeza contra la puerta para poder abrirla y tratando de alcanzar la traba, sino también al mismísimo vampiro oculto en un rincón. Lamentablemente, la atmósfera no es suficiente para mantenerte entretenido del todo debido a la simpleza de la trama. A día de hoy, aunque no hayas visto las películas o leído el libro, todos ubicamos bien a Drácula, por lo que no considero necesario que le den contexto a todo. Sin embargo, sí me ha parecido que la historia que nos contó esta chica se quedó un poco corta. Si a eso le agregamos el hecho de que desde el principio se nos deja claro que el Demeter arribó sin ningún miembro de la tripulación, el interés por lo que pueda llegar a pasar decae bastante. Pero a pesar de todas estas cosas, Mar de Sangre tiene otro punto positivo que ha sido desplegado a la hora de mostrarnos las muertes, ya que aunque no son muy violentas, las heridas en el cuello de las víctimas, así como también las escenas en las que los convertidos se queman con el sol, no nos han mezquinado nada de sangre. En mi opinión, esto no la convierte en una película gore en absoluto, pero sí le da un toque sangriento que los que consumimos este tipo de cine apreciamos bastante. Me hubiera gustado ver que lastimaran un poco más al vampiro, quizás arrancándole las alas y quemándole un pedazo de cara, pero lo cierto es que estoy bastante conforme con lo que nos mostraron. Dicho todo esto, creo que Mar de Sangre es una película que solo van a disfrutar los fans de Drácula, y quizás aquellos a quienes les guste ver cine de terror variado, sea comercial, extremo o de bajo presupuesto. Cabe destacar que aunque a mí no me haya gustado, siempre es agradable ver algo diferente que se sale de los conceptos que todos conocemos y nos muestra un nuevo enfoque sobre la misma idea. En otras palabras, me ha parecido interesante ver a Drácula comiendo gente en un barco. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete al canal para más contenido y contame cuál es tu película favorita de este gran personaje. Por ahora, eso ha sido todo, pero nos veremos próximamente.
I can hear the demons call when they do it